Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarles, qué gusto es que nos podamos reunir por este medio distinto, pero nos reunimos. Gloria al Señor. Vamos a realizar culto agradable al Señor, un culto que sea lleno de la gloria que Él se merece, ¿verdad? Amén. Vamos a comenzar con una oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar para ir a la presencia de nuestro Señor y así rendirle el culto que Él se merece, ¿sí? ¿Cierto? Dispersos, ¿ah? Por distintas partes de la ciudad, pero reunidos en el amor del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, en medio de todo esto que acontece, tú nos tienes reunidos para adorar tu nombre. No queremos hacer otra cosa, Señor, más que adorar tu único nombre, Señor. Tú has sido grande entre nosotros, tú has estado con nosotros, tu gracia nos ha llenado y hemos disfrutado de tu amor, Señor. Queremos pedirte que tú recibas nuestro culto, que queremos rendirte a ti, Señor. Por misericordia, papito, recibe, Señor. Mire todo lo que se va a hacer, mire, Señor, quienes tendrán participación en este culto. Queremos que tú, Señor, le llenes de gracia a nuestros hermanos de la música, Señor, de la adoración, papito, el predicador, Señor, de la palabra. Queremos que tú, Señor, le llenes también de tu gracia. Gracias por todo, Señor. Gracias porque podemos hacer culto, Señor, y rendirte culto a ti. Lo queremos hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos pueda bendecir, amada iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor para el día de hoy. Salmo 127. Dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Que esta palabra del Señor, que nos habla de la bondad y del amor de Dios y de la provisión de este Dios sobre la familia y del hogar, sea bendecida y devocional para nosotros en el día de hoy. Amén. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy
descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día.
Bendiciones, mis queridos hermanos, gracias a Dios compartiendo un día más la palabra del Señor. Y hoy día deteniéndonos sobre todos los desafíos que se nos vienen para adelante como iglesia, aquí en Temuco, ¿no es cierto?, en Millaray, como también la iglesia en Las Hortensias. En ambos lugares predicando la palabra del Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer o tener como objetivo exactamente lo mismo. Enraizar nuestras vidas en lo más profundo de la experiencia de la fe cristiana y levantarnos con un testimonio poderoso personal, de intimidad, de escuchar, de ver, de entender y de comprender qué es lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Pero también y junto con ello, ¿no es cierto?, le he invitado estos últimos domingos a que desde la profundidad, desde la experiencia personal, nosotros podamos también proyectar la palabra. Es decir, nunca más, no podemos decir que hasta que volvamos a encontrarnos o salir de nuestros hogares, nosotros vamos a poder hablarle a un tercero. ¿Aceptó el desafío? ¿Colocó algo en sus redes sociales? ¿Dijo algo especial? Busqué palabras, yo quise buscar alguna palabra interesante o un concepto interesante que colocar. Y coloqué solo uno, creo en Dios. Fue interesante porque muchos de los que pusieron amén, ¿no es cierto?, son amigos que no eran cristianos. ¿Sí? Y ha permitido poder responder ahora con una palabra personal y decirles que espero que estén bien, con una palabra de oración. Hizo el esfuerzo, hizo el desafío. Yo vi varios, pero tampoco los tengo todos en las redes sociales, así es que queda más a su arbitrio personal. Y espero que usted haya aceptado este desafío. Tenemos que ir, tenemos que compartir, tenemos que hablarle a otros del Evangelio, tenemos que tirar, ¿no es cierto?, estos lazos de amor, ¿no es cierto?, estas cuerdas de amor para alcanzar a otros con la palabra del Señor. Tenemos que hacer ese esfuerzo y quiero invitarte, amado mío, que tú no dejes de hacerlo, te motives en tal sentido para continuar adelante. Vamos a trabajar a partir desde el próximo domingo, ¿no es cierto?, en estos 30 días, o en estos 40 días, disculpe, de oración y ayuno, donde la iglesia de la Araucanía, ¿no es cierto?, completa la Araucanía, toda la región, como una sola voz va a estar clamando, va a estar pidiendo al Señor, vamos a estar en un mismo sentir, vamos a compartir los devocionales día tras día, vamos a desafiarnos con la palabra del Señor semana tras semana, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar este acróstico Cristo y vamos a caminar por el Evangelio de Marcos durante todo el mes de junio y parte del mes de julio. Así es que viene un desafío importante e interesante para nosotros como congregación. Y vamos a continuar ciertamente y seguramente todavía en nuestros hogares. Y es aquí donde, mirando el texto sagrado, me encontré con un texto, con un verso que he visto innumerable cantidad de veces. Sin embargo, esta semana lo tomé, me impactó al volver a revisarlo por una vez más. Lo había ya estado leyendo, pero no sabía qué es lo que estaba diciéndome el texto. Y me coloqué a mirarlo, a estudiarlo con detención, a mirar su significado más primitivo, ¿no es cierto?, para mirar qué es lo que decía en sus originales. Fue interesante hacer ese trabajo de exégesis con un solo verso. Y es el que está en el libro de los Hechos, al finalizar el capítulo 2, en el verso 46. Normalmente nosotros cuando miramos esta parte del relato bíblico nos colocamos o lo miramos desde el 40 en adelante y decimos que la iglesia se reunía y hacía una serie de actividades, ¿no es cierto?, en conjunto de manera significativa. La iglesia fue impactada por el Espíritu Santo, vino esta llenura, este venir, esta venida, esta presencia permanente del Espíritu Santo y la iglesia comienza a obrar y a actuar. Y Lucas, como autor del texto, pone como todo en un resumen a partir más o menos del versículo 40 de lo que ocurre en la iglesia en Jerusalén, que nos da como un parámetro, una guía, una visión de lo que también tiene que ser la iglesia en el día y en los tiempos de hoy. Y llegamos al verso 43 y dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia había formado un carácter, una manera de hacer las cosas, había elaborado todo un conjunto de elementos que eran parte de su práctica, tanto pública como privada, que había hecho que esto impactara profundamente la vida del pueblo donde ellos estaban, de la comunidad a su alrededor. Y este impacto había sido de tal manera fuerte que había permitido que la palabra del Señor pudiera correr, pudiera ser liberada, pudiera ser manifestada en aquel tiempo de manera absolutamente significativa. Entonces, amado mío, yo me puse a mirar los textos y me quedé pegado en el 46, en el verso 46, porque hoy día, claro, no podemos ir al templo, no podemos hacer esa parte externa tan visible que la iglesia hacía, aunque todavía hay cosas que pudiéramos realizar, pero dice que el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, en su vida congregacional, comunitaria, como se vivía en aquel tiempo, obviamente, y no era la experiencia del templo que es hoy día, porque templos como la figura que tenemos hoy día, solamente a partir del 320, 350 en adelante se pueden experimentar. Hasta antes de eso siempre toda la experiencia fue en las casas, y hasta el año 70, o un poco antes del año 70 en realidad, había una experiencia litúrgica alrededor del templo de Jerusalén para los cristianos que estaban en Jerusalén. Ya, entonces cuando ahí dice que estaban en el templo, estaba hablando del templo de Jerusalén para los cristianos que vivían, que tenían un trasfondo judío, ¿no es cierto?, que tenían un trasfondo en ese sentido. Y el Señor canalizaba a través de ellos toda una expresión de adoración que ellos le rendían y que el Señor recibía como un aroma grato. Sin embargo, hay una coma ahí en el texto y dice, y, ¿no es cierto?, además de lo anterior, partiendo el pan, dice, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este partir el pan tiene dos significados, lo hemos conversado más de una vez. Los historiadores y los exégetas de la palabra del Señor aún no se han puesto de acuerdo. Dicen que este partir el pan se refiere a la conmemoración de la cena del Señor, entonces implica que había un tiempo de adoración en conjunto alrededor de la experiencia familiar entre varios o entre varias familias que allí se pudieran congregar, o entre el núcleo familiar, que a veces era como bastante extendido, digamos, no era solamente mamá, papá, hijo, sino que estaba el resto de la familia, de acuerdo a algunas costumbres de la época, ¿sí? O podía ser simple y llanamente que ellos compartían el pan, el alimento con ellos y con los que tenían necesidad. El texto nos muestra que después de eso la gente empezó a vender sus propiedades, las ponía para que todos tuvieran pan, y seguramente esta experiencia de compartir el alimento aún con los que tenían necesidad, para que dentro de la comunidad de la iglesia no pasara ni uno tuviera la necesidad de pasar hambre o tuviera necesidades. Y ahí entonces vienen dos palabras o dos ideas que son las que me quiero detener en el día de hoy. El carácter de una iglesia que está viviendo su experiencia en las casas. Nosotros no tenemos iglesias en casa, no tenemos grupos pequeños, aunque les aliento para que podamos juntarnos a través del WhatsApp. ¿Se acuerda que le dije? Busque a 4 familias, usted y 3 más, y conéctense por WhatsApp, hagan un estudio bíblico, compartan un ratito, les permite verse las caras, oren juntos y reflexionen en la palabra. Si necesitan ayuda, me avisan, buscamos la manera, les enseñamos o mandamos un estudio bíblico, etcétera. En fin, a partir del 1 de junio vamos a tener una estructura de cultos y devocionales en estos 40 días de oración diariamente que nos van a servir para la reflexión. Esto ocurría al interior de las casas. Y estos son los pasajes, este es el pasaje que me quiero detener hoy día. Cómo se formó un carácter al interior del hogar. ¿Qué ha pasado en nuestras casas en este tiempo? ¿Cómo ha estado la adoración en nuestras casas? Nuestra relación, y cómo ha estado este contar a los demás de lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, el texto del antiguo, de la iglesia primitiva nos da algunas ideas. Dice que la iglesia comía juntos con
alegría, con alegría. Es decir, que no solamente era una experiencia básica de alimentarse, no solamente era la experiencia o la necesidad de compartir el pan con aquellos que estaban a su lado, o no era simplemente tener una experiencia cultica, si era el partimiento del pan y el tema del vino, ¿no es cierto?, para compartir, sino que era claramente un tiempo significativo donde la iglesia se reunía en los hogares para tener un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. No había nada más significativo y alegre en la vida de las personas que gozarse en compartir ese tiempo junto de comunión familiar, ya sea en la conmemoración de la cena o ya sea en el partimiento, en la alimentación conjunta, que poder hacerlo en el nombre del Señor, donde el Señor se entronaba en aquel hogar. Hay muchos textos que yo he visto por allí en algunos hogares, dicen: Jesús es el príncipe de esta casa, es el dueño de este hogar, Él es el primer invitado a la mesa, y tantos otros que colocamos a veces a manera de cábala, solamente de buena suerte. Sin embargo, los hermanos de la iglesia primitiva vivían esa experiencia de tener a Cristo en el hogar y en la mesa para compartir, como una experiencia de vida permanente, de gozo y de alegría. ¿Sabe que el texto en su palabra, en su etimología griega, sabe lo que significa? ¿Sabe que habla de no solamente alegrarse, no solamente un tiempo de contentamiento? ¿Sabe que está la idea de que saltaban de alegría? Saltaban de alegría. Ellos habla de la idea de poder gozarse al punto. La palabra exactamente nos habla de saltar de alegría, de gozo, porque ellos iban a disfrutar el tiempo de una experiencia al interior del hogar, porque Cristo estaba en medio de su vida y era parte presencial e importante de ese tiempo en la mesa familiar. Amados míos, ¿cómo ha estado tu experiencia en tu casa? ¿Cómo ha estado tu experiencia familiar? ¿Cómo ha estado tu tema de relaciones al interior de tu hogar? ¿De qué manera y de qué formas el Señor les ha bendecido como familia en este tiempo? ¿Sabe que es tan significativo esto? Es tan especial de qué forma el Señor les habla a ustedes cada día. De qué forma el Señor les bendice. Ciertamente tanto tiempo en el hogar con las situaciones, nuestras casas son casas modestas, ¿no es cierto?, de gente de clase media, que no son grandes espacios, por lo tanto a veces nos podemos sentir medio ahogados dentro del espacio. Pero sabe, aún a pesar de aquello, con todo lo que este tiempo ha significado, yo quiero que tú no pierdas de vista, tú eres un hijo y una hija del Señor. En tu casa y en tu hogar reina nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, debe haber gozo y alegría al interior de las casas. Sabes que para poder hablarle a otros, para poder vivir el evangelio con otros, tenemos que mirar primeramente también nuestros hogares. Todos pasamos por momentos difíciles, a veces hay diferencias de opinión, a veces hay situaciones que nos complejizan, ¿no es cierto?, nuestras relaciones al interior del hogar. Las tenemos que aprender a conversar o a subsanar o a seguir adelante, a cuidarnos de ellas. Pero lo importante es que esas situaciones no se hagan crónicas, no se hagan permanentes, no sean esa la normalidad, porque eso no es la normalidad. La normalidad de un hogar donde está Cristo es que hay gozo y que hay alegría en medio de esa casa. Cuando se comparte el pan, cuando se parte el pan, ya sea en la experiencia familiar de recordatoria, en memoria de lo que hizo el Señor, o cuando se hace una experiencia de compartir el alimento para la vida o la sobrevivir cada día, ¿no es cierto? En toda esa experiencia el Señor te dice: amado, aquí estoy yo.
Y cuando el Señor nos dice eso, hay gozo. Cuando inclinamos el rostro cada día y le decimos gracias, Señor, por el pan, ¿no es cierto? Y cantamos alguna alabanza que honre el nombre del Señor, o buscamos su rostro en una oración sencilla, debiera ser una experiencia maravillosa de alegría, porque el Señor ha provisto, porque ha puesto el pan, porque no se ha visto nunca un justo mendigar el pan, dice su palabra, porque el Señor está a nuestro lado, porque su presencia es permanente en la vida de sus hijos. Esto debiera darnos esperanza cada día. Sabe que esto que es tan cotidiano, que es tan rutinario, debiera ser tremendamente significativo en la vida de los hijos del Señor. El Señor está a nuestro lado. El Señor sustenta nuestras vidas. El Señor provee el pan en nuestra mesa. El Señor nos acaricia de una manera especial porque somos llamados sus hijos. Amada iglesia, te invito a que tengas una vida de gozo en el Señor cuando compartes el pan diario. Que tengas alegría, que el Señor se entrone en medio de tu hogar. Que pueda haber una experiencia, le vuelvo a insistir, la palabra a que comían juntos con alegría, es que comían con un gozo. Dice que esta palabra que era saltar de alegría, no era solamente sonreír, no solamente esperar o aceptar, simplemente, bueno, es el pan, gracias Señor porque diste un día más de alimento, qué sé yo, y lo repetimos como un rezo sin sentido. No, señores, esta es la alegría. Esta es la alegría de que el Señor, mi Dios, ha estado con nosotros. Amados míos, que las situaciones de relaciones al interior de vuestros hogares sea un tiempo de gozo también. Entiendo que hay momentos difíciles, es verdad que hay situaciones complejas, hay momentos más difíciles que otros. Tenemos que aprender a limar nuestras asperezas y nuestras relaciones, pero que eso no sea la normalidad, amado mío. La normalidad es una vida de gozo y alegría cuando Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. La segunda palabra que aparece allí dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Con sencillez de corazón. Esta palabra es más compleja todavía. Esta palabra aparece en la expresión que está aquí específicamente, aparece solo allí. Y ideas similares aparecen en varios otros textos de la Biblia, usted puede encontrarlo. Se traduce al español de la misma forma en otras partes. Sin embargo, esta palabra, específicamente la que aparece aquí en Lucas, aparece solo aquí y en sus palabras paralelas en el hebreo solamente. Por allí, por Job, hay unos textos. Esta palabra tiene dos significados. Uno de ellos es que comían en las casas con simpleza, ¿sí? Significaba que el alimento no era ostentoso, que no significaba que habían banquetes, que no era comida especial, sino que era la alegría y el gozo de lo que Cristo había hecho y que compartían la mesa sencilla con lo que había, pero que lo que había era suficiente para honrar el nombre de Dios, ¿sí? La idea aquí de la sencillez de corazón era que son vidas que se ponían, que reconocían que todo venía y decía, Señor, ¿qué más quisiera yo? Yo no necesito nada más, ¿sí? Yo no necesito nada más. A veces pensamos que una mesa bendecida es cuando hay un alimento especial. Que algo que nos pueda causar alegría es cuando hay algún plato rico o caro o diferente o exótico. Y entonces sí, fuimos bendecidos por el Señor porque comimos tal o cual cosa especial o diferente, ¿sí? Aquellas cosas que no acostumbramos a hacer habitualmente, ¿sí? Cuidado. Dice que el pueblo de Dios come con alegría y con sencillez en su corazón por lo que Dios puso en la mesa. Porque
todo lo que Dios pone en nuestra mesa es rico y agradable para la vida de los hijos del Señor. Porque la experiencia de la fe ha requerido en este tiempo, amada iglesia, que aprendamos a disfrutar y a valorar lo sencillo que tenemos en el conjunto de nuestra experiencia familiar, o aún solo si no fuera que no tenemos una experiencia con otros al interior de nuestro hogar. ¿Sabe? Nos han obligado, porque a veces decíamos, hoy día vine a la iglesia y expresiones de muchos de ustedes y me decían, me voy llenito porque estoy en la palabra del Señor, porque disfruté de la compañía de los hermanos, porque alabé junto a mis hermanos la palabra al Señor nuestro Dios. Me voy absolutamente rebosante, voy contento, voy pleno del Señor. Expresiones suyas que compartí al finalizar un culto o al terminar una reunión. Sin embargo, ahora no hemos tenido esa experiencia, no nos hemos podido reunir, y todo aquello que nos satisfacía, que nos llenaba, que era como nos daba plenitud, y usábamos esta expresión, ¿no es cierto? Venimos al templo a recargar las pilas, y todas aquellas expresiones que hacían del templo y de la reunión dentro del templo como algo absolutamente sustancial y significativo para nuestro quehacer del resto de la semana, en nuestros 2 meses y algo no los tenemos, se acabaron, no lo hemos podido hacer, y entonces nos hemos visto en la obligación de encontrar el verdadero valor de lo que ha significado mi propia experiencia delante del Señor, mi búsqueda, como también mi experiencia personal, y hemos encontrado un valor profundo, espero yo y creo yo, ¿no es cierto?, en la experiencia personal y en la experiencia familiar. Hemos tenido que aprender a valorar nuestra lectura de la palabra, nuestro compartir, nuestro hablar diario con los que están al interior de nuestra casa, de nuestra familia. A veces no están dentro de la casa, pero hemos podido llamar, estamos en permanente contacto con el resto de nuestra familia. Estamos preocupados que no nos pase nada, pero también esto nos ha permitido valorar. Hemos tenido que cargar las pilas entre nosotros mismos. No hemos podido llegar al templo, hemos tenido que satisfacernos, ¿no es cierto?, en la lectura y en el estudio y en la oración personal, porque ya no hemos podido llegar a la experiencia comunitaria para cargar las pilas o para quedar rebosante, ¿no es cierto?, para el resto de la semana. Entonces el Señor nos enseña, nos indica, dice que el carácter de la gente que está en la casa de la iglesia, que está en la casa, ¿no es cierto?, en este tiempo, al igual que en el tiempo primitivo, ¿no es cierto?, debe hacerlo con alegría y con sencillez de corazón para encontrar valor en todo lo que ha sido puesto delante de ella al interior de su hogar. ¿Sí? Escuchaba los testimonios de muchos de ustedes. Dice, pastor, hemos hecho los cultos familiares, algunos están participando, todos tienen que tener una oración o una participación. Nos hemos congregado una vez al día o 2, 3, 4 veces en la semana y hemos orado por nuestras necesidades, por la familia. Y entonces, amado mío, usted puede decir, esto es muy sencillo, esto es lo que nosotros podemos hacer. Tal vez nunca antes tuvo la oportunidad inclusive de hacer una reflexión a partir de la palabra de Dios para otra persona, y ahora ha tenido que hacerla para su hogar porque ha sido necesario. Qué más sencillez en la experiencia, qué más simpleza para poder ser alimentados con la palabra y el poder maravilloso del Espíritu Santo que fluye y que nos da a cada uno. Me da gusto escuchar cuando me cuentan que cantan en casa, que reflexionan, que oran, que están atentos a lo que está ocurriendo. Dice que la iglesia en el tiempo primitivo recibía, compartía el pan, ¿no es cierto?, disfrutaba del tiempo en su intimidad con alegría y con sencillez de corazón, y eso era suficiente para que la iglesia se sintiera robustecida y alimentada para poder servir y compartir la palabra con otros. Amado mío, iglesia amada, somos una iglesia sencilla. Tal vez inclusive nuestra reflexión, nuestros cultos son muy sencillos. Usted ve en las redes sociales otras tremendas cosas, y gloria a Dios por aquellos que tienen otros recursos y pueden hacer cosas maravillosas. Yo me gozo con ellos, pero también me gozo de la maravillosa experiencia de una llamada telefónica. El valor que tiene
de una oración de mi hermana y de mi hermano cuando llama y ora y dice, voy a orar por ti. Voy a bendecir tu vida. El valor que tiene cuando usted comparte alguna petición a través del WhatsApp y coloca ahí una palabra de ánimo. El valor de un verso cada mañana como palabra devocional. Cada mañana. Y disfruto tanto cuando usted coloca amén. Gloria a Dios, gracias por tu palabra. Bendito es el Señor, que nos habla en la sencillez, en la simpleza, que alimenta nuestras vidas. El carácter de una iglesia en la casa, tiene que ser caracterizado, valga la redundancia del concepto, por estos dos elementos. Debe haber alegría rebosante que nos lleve a saltar y debe haber sencillez de corazón para disfrutar, para encontrar alimento en todo lo que ha sido puesto por delante para nosotros. El verso 47 dice, como a continuación, porque ahí tiene una coma, ¿no es cierto? Sencillez de corazón, verso 46, 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, la experiencia de Cristo en mi vida provoca alegría sin igual, provoca disfrutar de las pequeñas cosas y provoca que en estos corazones, ¿no es cierto?, de vidas del suyo y del mío, podamos levantar un acto o un canto de alabanza a nuestro Dios y un testimonio de servicio a nuestro prójimo. Un canto de testimonio y de servicio a nuestro prójimo que se levanta a partir de la vivencia profunda en el corazón de Cristo, que causa alegría y que me invita a mirar la vida con sencillez de corazón. Fíjese que la otra significado de la palabra sencillez tiene varias acepciones, pero otra acepción de la palabra que aparece en el original es bienvenida a casa. Esta me llamó mucho la palabra, ahí se juntan porque es una palabra compuesta, entonces su origen de esta palabra y de la otra, qué sé yo, todo lo que se hace en la exégesis del texto. Pero me gusta ahí, dice bienvenida a casa. Yo espero que eso sea, que haya, que su hogar, que su casa sea un lugar donde todos seamos bienvenidos. Ahora es re fácil decir, va a ser bienvenidos todos los que quieran llegar. Y algunos dicen, no, yo prefiero no recibir visitas porque estamos en este tiempo de pandemia. Y está bien y es necesario que así nos cuidemos en el hogar. Pero usted entiende que aquí hay un concepto más profundo. ¿Cuándo usted puede dar la bienvenida a casa? Cuando está listo para recibir a otros, ¿no? Cuando están dadas las condiciones. Cuando está todo puesto en su lugar. Usted se sentiría muy incómodo si llegaran a su casa y ya está desordenada, no está aseada o no está en condiciones de recibir. Pero cuando está todo listo, entonces usted espera, atento al que va a llegar y le da una bienvenida. Dice, bienvenido, está todo dispuesto para que estemos juntos. Espero que sus hogares sea un lugar donde está todo dispuesto, donde ha sido todo puesto en orden y donde el Señor ocupa el primer lugar en el corazón y en la vida de su familia y de su hogar, al punto tal que provoca una alegría que lo hace saltar y provoca que en conjunto la familia alabe a Dios y tenga el favor del pueblo en el servicio, en la compasión y en la misericordia. Fíjese que no se vive para nosotros. El carácter de una casa, de un hogar, de una familia cristiana, cuando Cristo está al interior de ella, el carácter de una familia cristiana, cuando Cristo está al interior de ella, provoca en usted y en mí, ¿no es cierto?, un cambio y una transformación tan profunda
que va a provocar que haya alegría y gozo y que haya sencillez en su estilo de vivir, simpleza, para de esta manera poder alabar a Dios y tener el favor del pueblo, porque hemos actuado con misericordia con los demás. Amada Iglesia, ¿cómo estamos? Queridos míos, no se trata de cuán grande sea tu casa, y gloria a Dios si tienes una casa grande, o más moderno y más nuevo sea tu vehículo, y gloria a Dios si el Señor te ha bendecido con un buen vehículo. El carácter del hogar cristiano es cuánto resalta Cristo al interior de tu hogar. Podemos hacer todas las cosas, inclusive orar y hacer todo lo demás, pero puede que no haya una vivencia profunda del corazón. La experiencia en un hogar cristiano que marca su carácter es cuando hay un corazón y una vida con Cristo en su interior. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo han estado estos 2 meses al interior de ellos? No niego, por favor, yo no vivo en un mundo de Bilsipap. Yo tengo claridad de que hay dificultades, que de pronto hay problemas que hay que solucionar, que se producen roces en las relaciones. Es natural, vivimos y somos personas con caracteres diferentes cada uno de nosotros, y a veces se producen estos roces. Pero eso no es la normalidad. La normalidad es cuando esas situaciones simplemente son lunares que tenemos que trabajar en ellos para solucionar. Pero que el centro de la experiencia familiar es la búsqueda del Señor. Que el lenguaje familiar tiene que ver qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Que provoca una alegría tal que servimos al Señor con gozo y con alegría. Y que vivimos con simplicidad, con lo que el Señor nos ha bendecido, que no hacemos ostentación, que no tenemos orgullo, que no somos envidiosos, ¿no es cierto?, de lo que otros logran, sino que disfrutamos con alegría de lo que el Señor ha puesto, para alabar el nombre de Dios y para tener una acción de misericordia con los demás que pueda ser vista de manera tan significativa que también puedan abrir su corazón a Cristo, porque han visto lo que ha ocurrido. ¿Sí? Amados míos, que al interior de tu casa, donde solo tú sabes lo que ocurre, porque a veces sonreímos hacia afuera y al interior vivimos de verdad momentos complejos y difíciles. Solamente tú sabes lo que ocurre al interior de la casa. A veces hay necesidades, hay desavenencias, hay situaciones muy difíciles. Que lo que esté ocurriendo al interior de tu casa sea transformado día tras día por la experiencia del gozo de Cristo y la sencillez en tu manera de vivir, ¿no es cierto?, el Evangelio del Señor. Y que esto provoque que lo que ustedes hagan o realicen alabe el nombre de Dios, y entonces otros conozcan del mensaje del Evangelio. Que Dios nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda enseñar, y que al interior de nuestros hogares vivamos vidas de verdad auténtica, no que sonríen para la foto, ¿no es cierto?, o para ponerse todos bellos para salir en una red social, sino que que esa imagen de la foto sea el reflejo de una experiencia cotidiana de alegría, de gozo y de dependencia del Señor en nuestras vidas. Que Dios bendiga cada familia representada que está escuchando la palabra de Dios en esta hora. Y si hubiese un miembro de la familia que aún no entrega su vida a Cristo, que el ejemplo del resto sea suficiente testimonio para que esta persona pueda volver sus pies a Cristo. Si la vida familiar al interior a veces está
movida por la discusión, por el desacuerdo, por la amargura, por las palabras insolentes o tal vez despreocupadas que se puedan decir unos a otros, que eso sea transformado por palabras amables, dulces, que solamente el Señor puede hacerlo y que esta experiencia les lleva a tener gozo. Que no hay lugar más maravilloso que vivir al interior de un hogar cristiano. Las estadísticas dicen que se han disparado fuertemente la violencia intrafamiliar, sobre todo aquí en la región de la Araucanía. Yo espero que en los hogares cristianos esto no sea así. Y por el contrario, podamos decir, en nuestro hogar, por la misericordia de Dios, aún hay palabras dulces y amables, donde los esposos se tratan con cariño, donde los hijos son considerados y donde la palabra del Señor reina cada día. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. Te invito a trabajar intencionalmente para que tu hogar sea un hogar y una casa, ¿no es cierto?, conforme al propósito de Dios, de acuerdo a esta fotografía tan bella que nos enseña, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos. Que mi casa, que tu casa, sea un lugar donde comemos el pan con alegría, que saltamos de alegría y que sea un lugar que lo hacemos con sencillez de corazón, porque eso alaba el nombre de Dios y, por cierto, sirve de testimonio para tener el favor de todo el pueblo. Que Dios les pueda bendecir y nos pueda hacer reflexionar en el entorno familiar de cómo está nuestra relación y nuestra intimidad con Dios de manera personal, pero también de manera familiar. Un abrazo profundo para todos ustedes y que Dios bendiga las casas, los hogares y las familias de todos los miembros de nuestra amada congregación. Amén. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas
Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Gloria al Señor. Pudimos hacer iglesia, nos hemos reunido, ¿cierto? Hemos disfrutado de la palabra del Señor, hemos disfrutado de alabar a nuestro Señor con nuestros hermanos quienes se preocupan de tener alabanza preparada para dirigirnos a nosotros, para poder entonar en nuestros hogares. Ojalá usted lo haga con la efusividad que lo hace en la iglesia y pueda adorar en su casa, haya podido adorar, en su casa con esa efusividad que lo hace en la iglesia. Gracias, damos gracias al Señor por este tiempo, porque le hemos elevado culto al Señor, hemos rendido un culto agradable a Él, y usted en la tranquilidad de su hogar lo ha hecho, yo sé que de corazón, igual que nosotros. Esperamos haya disfrutado, vamos a despedirnos, vamos a cerrar este ciclo de alabanza, de entrega al Señor, de culto, con una oración. ¿Qué le parece si oramos? Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre, Papito, por lo que has hecho por nosotros y en nosotros en este momento. Nos has hecho reunirnos como iglesia por un medio distinto, pero hemos alabado y adorado tu nombre, Señor, y queremos que tú te hayas gloriado, Papito, de este instante. Nosotros queremos, Señor, entregarte lo mejor de nosotros. Mira, en la tranquilidad, Papito, de nuestro hogar, en nuestras casas, hemos podido rendirte culto. Que hermoso también, Señor, es esto junto a los nuestros, junto a nuestros hijos, Señor, adorando tu nombre, papá. Gracias. Gracias, Papito, por este tiempo, porque podemos estar, Señor, y hacer iglesia desde nuestros hogares en este tiempo tan difícil, Papito. Oramos una vez más, Señor, por nuestras autoridades, Papito, por el pueblo de Temuco, Señor, para que tú sanes nuestra tierra por misericordia, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están en la primera línea, Señor, allí trabajando, Papito, para atender personas, Señor. Gracias, papá. Gracias por este tiempo, que es distinto, muy distinto, Papito. Pero nosotros te alabamos y te adoramos, Señor, de la misma manera que lo hacemos en nuestro lugar físico, que es allí nuestro templo, Señor. Queremos hacerlo, Señor, desde nuestras casas, papá. Gracias, papá. Recibe, Señor, este culto de Millaray, Señor. Recibe el culto de Millaray, en el que te hemos rendido y te hemos entregado, Señor. Lo queremos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos decirte que te amamos, Dios nuestro. Te amamos, Señor. Te amamos. Por sobre todas las cosas estás tú y nosotros te amamos, Señor. Gracias. Gracias por atendernos en este tiempo. Queremos, Señor, que sigas con nosotros, papá. Sigue con nosotros, cuidándonos, guardándonos y librándonos por misericordia, Señor. Guiándonos también por misericordia en este tiempo. ¿Qué podemos hacer? A veces, Señor, nos bloqueamos, mas tú, Señor, nos das la tranquilidad, la paz, para poder realizar, Señor, las cosas que tenemos que hacer desde nuestros hogares. Gracias, papá. Gracias por este hermoso tiempo. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. No se olvide que tiene que llamar a un hermano, saludarle. Esa es la recomendación que nos dio nuestro pastor. Tome su teléfono y salude a su hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor.